Este joven predicador dio una profecía y lo expulsaron de la iglesia. Nadie le creyó, lo humillaron y lo llamaron falso profeta, pero al final tuvo la razón. Y lo más impactante no es solo lo que dijo, sino lo que pasó después. Presta mucha atención. Que me vio predicando. Ella había estado invitada en la campaña que me habían invitado por 5 días. Y esa pastora, donde yo estaba hospedado, ella fue allá. Y cuando ella fue allá, esa pastora me pidió encarecidamente y me dijo: mira, nosotros tenemos una vigilia y queremos que tú nos prediques esa vigilia. Yo me recuerdo que cuando me iban a entregar el micrófono, la pastora me jala por un brazo. Y cuando la pastora me jala por el brazo, ella me dice: tú no puedes pasar así. Digo yo: ¿cómo así, pastora? No puede pasar así, mijo. Digo: pero ¿cómo así? ¿Cómo que no puedo pasar así? La pastora me dice: abotónate la camisa hasta aquí. Una camisa, hermano, tenía que abotonarme hasta aquí, hasta el cuello. Y ella me dijo: abotónate la camisa hasta arriba, porque si yo no dejo subir a mis hijos los pies arriba de los muebles de mi casa, no puede venir uno de la calle también a subir los pies. Como si yo no dejo a mis hijos, tampoco voy a dejar uno de la calle. Así que eso me va a causar problemas. Así que abotónate la camisa hasta aquí arriba. Así que abotónatela, porque esa es la regla que nosotros tenemos. Y yo soy de los predicadores que no rompo reglas, hermano. Yo dije: está bien, ok, entiendo. Pero yo estaba tan sencillo, tenía un saco, pero tenía una camisa, y la camisa que yo tenía por dentro era una camisa más pequeña que el saco, y al ser más pequeña del saco, era pequeña del cuello. Y intenté abotonarme la camisa y no podía abotonarme la camisa. Era incómodo porque el cuello era tan pequeño que no se podía abotonar. Y yo dije: pastora, es incómodo, el botón no quiere abotonar. La pastora me dice: ay, qué problema. Digo: ¿qué hago? Entonces no predico. La pastora me dijo: no, tú vas a predicar, pero espérate. Entró a la gaveta, fue a la gaveta de la secretaria, sacó dos alfiler y me lo puso aquí, y me dijo: ahora sí predica. Me enganchó dos alfileres aquí hasta que se abotonó la camisa de arriba. Cuando yo estoy predicando, me acuerdo que estoy hablando de Gedeón, como Dios había posicionado a Gedeón. Cuando estoy hablando de Gedeón, frente a mí está el esposo de la pastora, que es el pastor de esa iglesia, el que había adoctrinado esa iglesia. Y cuando estoy hablando, el Señor me dice: ¿tú ves ese señor que está ahí adelante? Digo: Señor, sí lo veo. El Señor me dice: yo quiero que tú le digas a ese señor que yo le doy la última oportunidad, que se arrepienta, que deje de estar haciendo lo que estás haciendo. Y yo me sentí tan espantado. Le dije: Señor, por esa palabra es muy dura. Eso puede causar una división. A un pastor reprenderlo así, eso puede causar una división. Eso puede causar un estrago en esta iglesia. El Señor me dijo: hazlo. Y yo me acerqué al pastor. Cuando me acerqué al pastor, yo no le di la palabra que Dios me dijo. Yo quise pasar el paño tibio. Yo le puse la mano en el hombro y le dije: pastor, así te dice el Señor, que coma y beba, pero hay cosas que tiene que ir soltando, porque Dios te va a bendecir y no quiere bendecirte así. El Señor me dijo: esa no fue la palabra. La palabra que yo te di fue una palabra diferente. Cuando cayó la unción sobre mí, le dije al pastor: ponte de pie, pastor. Y cuando él se puso de pie, yo le dije: así te dice el Señor, deja de estar haciendo lo que estás haciendo, arrepiéntete, porque Dios te da la última oportunidad. Cuando yo le digo esa palabra, el pastor se sentó tranquilo. Mi hermano, la alabanza en ese lugar cayó. Deja que alabo a Dios. Hay una hermana de este lado que movió la boca así. Se escuchó una voz de aquel lado que dijo: ¿y quién fue que invitó a ese loco para acá? Y así mismo se escuchó una hermana fuerte, como con un espíritu de burla, y dijo: pero este se emocionado. Oye, ¿a quién le está diciendo esa palabra el pastor? Y yo escuché eso, hermano, y eso me causó un poco de temor. Me bloqueé. Entregué el micrófono a la pastora. Cuando tomó el micrófono, ¿sabe lo que dijo la pastora? Hermano, discúlpeme, fue yo que invité a este predicador, y todo lo que yo había predicado, aún la palabra que yo le había dado al pastor, la tumbó toda por tierra. Dijo: eso es mentira. El pastor de nuestro es un pastor de testimonio. ¿Cómo usted se atreve a decir esa falta de respeto, a profetizar eso al pastor? Yo me sentía avergonzado, hermano. Yo quería que se abriera un hoyo ahí mismo y me tragara tierra, hermano. Y yo me sentía tan mal, hermano. Y yo me recuerdo que aún así salí, hermano. Y los hermanos que estaban ahí decían: pídale perdón al pastor. Y la misma pastora en el medio del culto le dijo: pídale perdón al pastor. Pero había una fuerza más poderosa que yo, que impedía que yo le pidiera perdón. Cuando fui donde yo me hospedaba, allá empecé a cuestionar a Dios: Señor, ¿y qué pasó? Y fue que yo me emocioné: ¿qué pasó? Y allá fue la pastora y me dijo: mire, vaya, pídale perdón al pastor. Me dijo la pastora: vaya, pídale perdón al pastor. Y me intentó de convencer. Cuando yo iba a pedirle perdón al pastor y a la iglesia, así mismo escuché la voz de Dios. Yo no sé si usted se sintió tan reprendido que Dios no lo deja darle un paso. Me sentí tan reprendido. El Señor me dijo: no vaya nada, no le pida perdón nada. Fui yo que te mandé. Aleluya. Hermano, le dije a la pastora: no puedo, pastora. Me quedé ahí. Me dijo: que no le pida perdón. Me dijo ella. Hermano, ahí se regó la bomba. Ahí la gente empezó a comentar: a veces es un falso profeta. Este hombre se emocionó. El que predicador que estaba en la iglesia de fulana de tal, ahí empezó a emocionarse. Y ahí, hermano, se regó ese mal testimonio de mí. La gente decía: es un falso profeta. Ese tipo te emocionado. Le dio una profecía, una emoción a fulano de tal. Y ahí se regó. Yo me fui, hermano, vine para acá, para San Cristóbal. Y me sentía tan mal. Y entré a un sentimiento como entró Jeremías. Y le dije a Jehová: lleve el cuarto. Le dije a Jehová: yo no quiero que tú me uses más. Y le traje la Biblia en la cama. Le dije a Jehová: yo no quiero ya predicar. Así que búscate otro. ¿Cómo tú me dejas pasar esa vergüenza? Y le dije a Dios:
volvió, me voy para mi pelota de nuevo. No voy a profetizar, no, hermano. Yo le hice, mire, no intente nunca hacer eso, Y me dijo, tú vas a predicar en la confraternidad de pastores. A mí me hicieron presidente de la confraternidad de pastores. Así que usted va a predicar ahí en la confraternidad de pastores. Cero. Hicieron la actividad en un coliseo. Estaba lleno de pastores. Habían como 5,000 personas en ese coliseo. Había muchas personas en ese lugar. Me acuerdo que Dios se manifestó. Dios se manifestó tan terrible que una senadora de ahí recibió a Cristo bajo lágrimas. Se convirtió. La misma gloria de Dios se había metido en ese lugar. Me recuerdo que yo estaba tan contento cuando iba saliendo de ese coliseo. Me acuerdo que la pastora que había hecho el libro en la iglesia, que yo había dado la profecía, estaba a una distancia cerca de un panelú, estaba por allá. Cuando yo la vi, yo dije, ahí está la pastora. Yo intenté escondérmele, pero la pastora tenía la visión como águila. Cuando intenté escondérmele, la pastora gritó desde allá, fulano de tal, no te escondas, por favor, ven acá. Digo, ahí va la pastora de nuevo con la misma cantaleta. Y cuando me estoy acercando a la pastora con mi Biblia, me acuerdo que cuando me acerco a ella, le digo, pastora, perdóneme, yo me emocioné. Usted sabe que uno empezando en el ministerio, uno se emociona. Y la pastora me dijo, cállese, cállese, déjeme decirle algo. Y yo me callé y la pastora dijo, ¿usted se acuerda la profecía que usted dio allá? Digo, yo es de eso mismo que le estoy hablando. Ya yo no quiero recordarme de ese asunto. Si ya yo cometí un error, perdóname. La pastora me dijo, te dije que te calles y me deje hablar. Y cuando yo me callé, la pastora me dijo, ¿usted se acuerda? Digo, sí, yo me acuerdo. Eso fue un momento desagradable. La pastora me dijo, mira, yo no sabía algo. Y lo que yo no sabía era, bajo lágrimas la mujer está hablando. Digo, ¿qué pasa aquí? Cuando la mujer está hablando bajo lágrimas, ella dice, lo que yo no sabía era, tú sabes que mi esposo tenía un ministerio. Él entraba comida a la cárcel, le daba ropa a los presos, él entraba zapatos, entraba toda la comida en la cárcel, ropa. Era un ministerio bien bonito. Tenía más de 18 años haciendo eso. Y lo que yo no sabía era, él tuvo un problema con alguien ahí adentro en la cárcel. Y cuando él tuvo el problema, como él tiene ese ministerio hace 18 años, él entraba a la cárcel y no lo revisaban. Él entraba a la cárcel directamente porque ya era un hombre de confianza. Él le llevaba comida a los presos, le llevaba Biblia, le llevaba esto. Pero lo que yo no sabía era que mi esposo le estaba llevando droga y yo preso a la cárcel. Llevaba droga, trataba droga, le entraba dentro de los zapatos, le entraba en la Biblia y entraba esa droga en la cárcel. Tuvo, parece ser, un conflicto con un preso dentro de la cárcel y ese preso lo chivateó. Cuando ese preso lo chivateó, él ya había salido de la cárcel. Y cuando salió de la cárcel, la policía empezó a salir a buscarlo. Y me dice su esposa, yo no sabía que fulanito tenía arma de fuego. Cuando la policía lo estaba siguiendo, entró por una calle estrecha y sacó las armas de fuego, él y otros que andaban con él. Y empezó a irse a la balacera con la policía. Y la policía solamente le dio 2 tiros y lo mató. Le dio un tiro en la frente y le dio un tiro en el corazón que lo dejó muerto. Y ella, bajo llanto, bajo lágrimas, me dijo, no calle lo que Dios te revela, porque lo que Dios te reveló fue real. Esta historia nos deja una gran enseñanza. Muchas veces cuando Dios nos da una palabra, cuando sentimos en nuestro corazón que debemos decir algo, nos encontramos con rechazo, con burlas, con personas que no quieren escuchar la verdad. Pero ¿acaso Jesús no pasó por lo mismo? Él fue rechazado, perseguido y crucificado por hablar lo que el Padre le había encomendado. La palabra de Dios nos advierte en Mateo capítulo 5, versículo 11. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Qué significa esto? Que muchas veces cuando decides hablar la verdad, cuando decides hacer lo correcto, el mundo te va a señalar. Pero recuerda algo, Dios no abandona a los que le son fieles. Este predicador pudo haberse callado, pudo haber evitado todo el problema, pero obedeció. Y aunque el precio fue alto, Dios confirmó su palabra y así es como Dios obra. Él nunca nos promete un camino fácil, pero sí nos promete estar con nosotros en cada prueba. Juan 16:33 nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No importa cuán grande sea el rechazo ni cuántas puertas se cierren, si Dios ha hablado, su palabra se cumplirá. Muchas veces el miedo al qué dirán nos paraliza. Nos preguntamos, ¿y si me critican? ¿Y si me dejan solo? ¿Y si no me creen? Pero la verdadera pregunta debería ser, ¿y si Dios me ha llamado a hablar? ¿Y si mi silencio significa que alguien no reciba el mensaje que necesita? Este joven predicador no vio la respuesta inmediata. De hecho, vio
todo lo contrario, rechazo, vergüenza y dolor, pero más adelante la verdad salió a la luz. Así es con Dios, a veces no vemos su propósito de inmediato, pero si confiamos en Él, siempre nos mostrará que valió la pena obedecer. Gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que te habló tu amigo y servidor Luis Cueto. Dios te bendiga, Dios te guarde.